Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Hackers atacan bases de datos con bots de Google. A lo largo de los años hemos visto todo tipo de ataques a páginas web, cada uno de ellos explotando alguna debilidad del servidor en cuestión. De vez en cuando aparecen ataques que son tan extraños y al mismo tiempo creativos que no tenemos más remedio que elogiar a sus creadores, sean quienes sean. Pongamos el caso de este ataque que voy a describir, que utiliza los bots de Google para realizar ataques a la base de datos de servidores ajenos. Para poder catalogizar toda la red, Google cuenta con una gran cantidad de bots, programas que se dedican a buscar nuevas páginas web una detrás de otra. Para ello siguen todos los enlaces o direcciones URL que encuentran por su camino, a menos que el administrador especifique lo contrario. Así, si cuelgas una dirección en tu web, es bastante probable que el bot acabe visitándola. Unos hackers han aprovechado esta circunstancia para realizar ataques a distancia, es decir, que no son ellos mismos los que intentan entrar en nuestro sistema, sino que mandan a los bots a hacerlo. Para ello se aprovechan del hecho de que la mayoría de páginas web no están bien creadas, en particular los accesos a las bases de datos SQL. Los ataques que se aprovechan de ello se llaman inyección SQL y consisten en abrir una dirección web con comandos SQL incorporados como parámetros. Cuando el servidor víctima trata de esos parámetros, ejecuta sin querer los comandos incorporados. Es un tipo de ataque que ya es muy conocido, pero no por ello se sufre menos. Con esta nueva técnica, los hackers crean un servidor y colocan direcciones URL con comandos SQL incorporados y esperan a que los bots de Google la sigan y les hagan el trabajo sucio. El resultado es que Google acaba atacando nuestras bases de datos sin saberlo. Por supuesto, a los administradores les interesa el tráfico proveniente de Google, de ahí que la mayoría no lo bloquee por defecto. Eso sí, al menos los atacantes no son capaces de ver el resultado de estos comandos SQL, aunque en todo caso sigue siendo una vulnerabilidad importante. Y bien, esto sucede, dicho en otras palabras, de la siguiente manera. Imaginemos pues a un hacker en alguna parte del mundo que de forma clandestina ha montado un servidor. Ha montado su servidor, ha creado una página HTML. Bueno, HTML es el lenguaje de hipertexto en el cual se hacen las páginas web. El caso es que tiene su página, tal vez una página sencilla, en blanco, en HTML, y coloca una serie de enlaces. Aquí la cuestión es que si una página web está mal creada, es vulnerable de un ataque por inyección de SQL. Entonces, lo primero que hace el hacker es verificar si es vulnerable. Una vez que se da cuenta que es vulnerable, monta el servidor, crea una página web sencilla, en blanco tal vez, y lo que hace es que va colocando varios enlaces. Los enlaces consisten en el enlace de la web que va a atacar seguido de un comando en SQL con la operación con la cual quiere afectar a la base de datos del servidor que va a atacar. Los coloca a lo largo de esa página en HTML, digamos simple porque es nada más el deseo de atacarlo, no va a poner ni flash ni efectos, es nada más una página sencilla. Coloca varios enlaces, los que consisten, como decía, en la dirección de la página a atacar, seguido de un comando en SQL. Entonces lo que sucede es que monta el servidor, tiene la página con los enlaces y espera pacientemente a que uno de los robots de Google llegue, abra uno a uno cada uno de los enlaces, mande esa petición a aquel servidor, ese servidor la recibe y sin darse cuenta el servidor la ejecuta y afecta a la base de datos del propio servidor. Y en eso consiste este ataque de inyección por SQL, que es bastante ingenioso. Por lo general, los ataques por inyección de SQL a las páginas que son vulnerables las utilizan los hackers para sustraer información. En este caso, si se coloca un servidor con nada más los enlaces y el bot llega y abre los enlaces,
puede que se sustraiga información, pero en este caso un humano no lo vería, porque lo estaría ejecutando un bot. Este tipo de ataques creo yo que sería más dirigido a afectar una base de datos, a destruirla o a modificarla o a editarla. Pero a grandes rasgos así se realiza. Y no es la primera vez que se utiliza Google para este tipo de cosas. Hace algunos años existía lo que se conoce como bomba Google, que consistía en que una persona podía hacer que su página web colocarla en los primeros resultados de Google. Lo único que necesitaba era aprovecharse de cómo funcionaba el algoritmo de PageRank. Anteriormente, el algoritmo de Google de PageRank colocaba en los primeros resultados de Google a páginas que tenían el mayor número de enlaces que apuntaban hacia esa web. Entonces, para hacer una bomba de Google o para un individuo de forma artificial colocarse en los primeros resultados de Google, lo que hacía es que creaba muchas páginas web, y en cada una de ellas colocaba un enlace hacia una web específica. Entonces, cuando había un mayor número de enlaces en un mayor número de páginas que apuntaban a una sola web específica, quedaba pues mejor rankeado, o quedaba esa página web mejor en los resultados de Google. En el año 2007 los ingenieros de Google corrigieron esta parte de su algoritmo, y ya no es posible una persona, su propia web, de forma artificial, rankear mejor su página en los resultados de Google. Entonces, lo que es esto, lo que era antes una bomba de Google, como lo he explicado, son formas en las que se aprovechan algunas características de Google para beneficiar el ranqueo de una página, o en este caso para realizar ataques, no directamente, sino utilizando la forma en que funcionan los bots de Google. En todo caso, creo yo que Google tendría que trabajar en esto, porque a la larga pues sí afectaría a las páginas que no están protegidas contra la inyección de SQL. Solamente es vulnerable una página que esté mal creada, y hoy en día cada diseñador de cada página la elabora pensando en que no sea vulnerable. Y bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en podfeed.net, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, mi correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.